Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Hola amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Felices de saludarlos, buenas noches o buenos días. Estamos realmente contentos de poder ir de cerca estudiando la palabra de Dios y en este tema tan hermoso que tendremos hoy, como todos los temas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Que por supuesto, Jesucristo y el nuevo orden mundial. Solamente algunas cositas que recalcar. Ya felicitamos a los que están contestando a las lecciones. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, primera parte, envíe el cupón de hoy. Recordemos que eso puede ser inmediatamente después del programa o también después, unos días después, si así ustedes lo desean. Responder al link adjunto de hoy. Recordemos que hay un link para el programa y otro para la lección, de acuerdo a lo que ayer hablábamos. Y por supuesto, el seminario de miércoles a sábado tendremos temas nuevos, como ya dijimos, ¿verdad? O sea, los temas que se van desarrollando en el seminario, y el día domingo a martes, o sea, 3 días, allí habrá específicamente temas de repaso que iremos colocando y que nos van a ayudar mucho a responder las lecciones. Esos días están para eso y para que nosotros también podamos enviar los materiales adecuados. Ahora bien, el link, no olvidemos, de la lección, y hoy tengo algo especial, algo realmente hermoso para todos, pero saben, yo digo para todos los que realmente están contestando las lecciones y los felicito de corazón. Quiero mostrar aquí un ejemplar de las Sagradas Escrituras como tengo en mi mano. Realmente hermoso porque es la palabra de Dios y por supuesto como recuerdo de este seminario que se irá desarrollando y estamos desarrollando en estos días. De manera que esto se va a sortear entre aquellos que están contestando las lecciones. De manera que mañana entregaremos y vamos a hacerles llegar. Este no es digital, este es por supuesto un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y vamos a mandárselos por el correo normal, ¿verdad? Tendrán que esperar unos días hasta que lo reciban, pero por supuesto uno tendrá realmente el honor, la alegría de tener este recuerdo hermoso de la palabra de Dios de este seminario. Que Dios nos pueda bendecir para que el estudio de su palabra sea el centro de nuestra existencia y sobre todo en estos días especiales que estamos teniendo. Vamos ahora al tema de hoy, que es un tema realmente hermoso, un tema de singular importancia. Pero antes de esto hay una lámina también para aquellos que, por supuesto, están haciendo el seminario. Dice así, allá en Salmo 25, el verso 5. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. ¿Qué texto más hermoso es este, verdad? Amigos, tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día, dice el pasaje, ¿verdad? Ojalá sea esta nuestra realidad, que todo el día y constantemente podamos confiar en el Todopoderoso, para que realmente seamos más felices en este mundo y podamos un día estar con Jesús para siempre, como ya conocemos, ¿verdad? El tema de hoy, cuando vino el cumplimiento del tiempo en su primera parte, es un tema profético y que va apuntalando la gran profecía que nos va a llevar a entender mejor el nuevo orden mundial, como ya lo dijimos. Si realmente, ¿cuáles son los puntos que van a favor de Dios y los que están en contra de Dios en ese nuevo orden mundial? Bueno, ahora vamos allí a las obras de Dios, el vasto universo que Dios creó. En el Salmo 8, el versículo 3 y 4 dice lo siguiente.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sí, claro, el salmista decía, al pensar en la inmensidad del universo, al pensar en los millones de mundos que pueblan este vasto universo, amigos, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? En un planeta pequeño allá en la galaxia, girando en torno al Sol, ¿verdad? En nuestra Vía Láctea. Y por supuesto, dice David, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de a él? Sin embargo, el Señor nos ama, individualmente nos tiene en cuenta. Hoy vamos a entender bien de cerca esta realidad. Dios nos creó como seres inteligentes para que podamos ser felices por la eternidad. Ese es el único deseo de Dios. El vasto universo creado por el Todopoderoso solamente es un ejemplo allí en la pantalla, ¿verdad? De ese universo que el hombre no entiende del todo todavía. A pesar de tener inmensos telescopios y demás, no puede comprender ni sondear la inmensidad del universo que Dios creó. Ahora continúa diciendo el salmista lo siguiente. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien, dice allí, ¿verdad? Lo sabes tú, lo sé yo. Pensamos en la grandiosidad de ese Dios amante que tenemos, ese Dios que hizo todo lo que existe, y pensar que cada latido de nuestro corazón depende del poder de Dios, porque el ser humano, a pesar de haber hecho muchas cosas, no pudo ser nunca un ser vivo, jamás, ¿verdad? Ni lo podrá ser, solo Dios tiene vida. Y continúe diciendo así. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Aquí me llama la atención lo que dice allí la profecía, ¿verdad? No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Una figura para que recordemos simplemente, ¿verdad? En realidad, estar allí hablándonos el salmista y diciendo con toda claridad que nosotros fuimos hechos en lo más lejano, en lo más recóndito. Sin embargo, el Señor cuenta, y saben, usando el lenguaje de Jesús, aún los cabellos de nuestras cabezas están contados, como dice el Todopoderoso. Y este texto es hermoso, el texto 16, leamos. Tus ojos vieron mi embrión, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Yo quiero leer de nuevo este pasaje hermoso. Tus ojos vieron mi embrión, amigos. Un día que éramos 2 células que se unían. Y allí dice el salmista, ¿verdad? Tus ojos vieron mi embrión, todo estaba escrito en tu libro. O sea que nada es hecho al azar. Dios está determinando quiénes habrán de vivir. Él conoce todo, desde el principio, antes que existiéramos, ¿verdad? Él conoce realmente todo. Por lo tanto, amigos, ese Dios amante hizo y hará todo lo posible para que seamos salvos y heredemos la vida eterna. Había señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. O sea que el Señor está hablándonos muy de cerca allí. Yo conozco Rubén, conozco Santiago, conozco Elvira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los que hoy estamos viendo el programa en todas partes de la tierra. Recordemos eso. Tenemos un Dios que es amante, a pesar de que nosotros entramos en este valle de lágrimas y tristezas porque desobedecimos a Dios y porque nos apartamos del camino de Dios. El Señor trazó un plan de esa emergencia enorme que le costaría a Él mismo la vida allí cuando murió en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser salvos. Ahora bien, es un milagro el nacimiento de un bebé. Allí lo vemos en la pantalla. ¿Qué madre no se enternece al ver lo que sale de su vientre? Realmente es un milagro de Dios
el nacimiento nuestro, es un milagro del Todopoderoso. Nuestra existencia toda es un milagro. Él cuida de nosotros. La vida nuestra es breve, es muy corta. Y en esa corta vida nosotros estamos llamados a prepararnos para la eternidad, a prepararnos para el mundo eterno. Recordemos, el Señor no es que define las cosas en cuanto a nuestra salvación. Él invita a todos. No estamos destinados a la perdición o a la salvación. No, estamos destinados a la vida eterna. Pero en ese destino tenemos que ver nosotros, porque nosotros tenemos que decidir. ¿No es así, amigos? Por supuesto, decidir en cuanto a lo que somos. Ahora, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista un día expresa algo, y saben, tiene que ver con una tremenda profecía, por supuesto. Allí dice en San Juan 1:29 lo siguiente: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba bautizando y en las aguas del río Jordán. Multitudes de Israel iban para renovar y realmente escuchaban la voz poderosa de ese hombre de Dios que llamaba al arrepentimiento y decía: el reino de los cielos se ha acercado. Porque en realidad Cristo ya estaba, el Mesías de Dios, pero la mayoría de ellos no entendían, no comprendían del todo. No alcanzaban a entender. Ahora él exclama algo, porque el Espíritu de Dios lo guió, por supuesto. Pero ¿saben? Juan conocía las profecías de Dios, y las profecías señalaban el momento cuando Cristo vendría. Entre el tema de hoy y mañana hay una unión perfecta, y vamos a entender más de cerca esto. Ahora él exclama: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Millones de corderos habían muerto en el ritual hebreo. Millones de corderos habían muerto sobre el altar, en el ritual que Dios había dado para que nosotros entendamos y para que Israel entendiese de que sin la muerte de Cristo el hombre no podría ser salvo, porque somos transgresores de las leyes morales de Dios. Dios no va a cambiar sus leyes eternas que rigen el vasto universo de Dios y, por supuesto, las leyes morales que tienen que ver con la felicidad de todos sus seres creados. Nosotros fuimos los transgresores, pero allí aparece el Cordero, esa víctima inocente que murió ya en los portales del Edén. Por eso Adán y Eva fueron vestidos por Dios con pieles de oveja, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es notable eso lo que nos enseña. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es bueno que razonemos hoy nuevamente en los textos de San Juan capítulo 1, y allí leeremos varios pasajes, y dice lo siguiente: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Aquí me detengo un instante. ¿Notaron? En el principio, ¿qué pasaba con el Verbo, que es Jesús? Ya existía el Verbo, dice. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. De manera que la eternidad de Cristo nunca sea puesta en tela de juicio por nosotros como seres humanos. Es terrible esto. Él no podría haber sido nuestro Salvador si sería un ser creado. Solamente la muerte de aquel que gustó la muerte eterna. Él entregó su vida en las manos del Padre para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Y amigos míos, por eso el texto allí recalca: desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. O sea, Él fue el encargado de la creación también de este universo, ¿verdad? En esa divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nosotros apenas alcanzamos a entender, apenas alcanzamos a vislumbrar. Algún día entenderemos más de cerca, cuando por la gracia de Dios veamos el trono excelso de gloria, porque el Señor quiere que lo veamos, a ese trono que es eterno desde el siglo y hasta el siglo, y que por supuesto de allí Jesús lo dejó para ser nuestro poderoso Salvador. Miren lo que dice allí el versículo 14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué pasaje este, o sea, el mismo que creó el universo, porque Cristo fue el que tuvo las órdenes de crear. Estaba presente el Espíritu Santo, como vemos ya en el Génesis, estaba presente el Padre, pero ¿saben? Y aquel Verbo fue hecho carne, Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice el pasaje. Sí, amigos míos, Cristo es la mayor revelación de todo, es lo más sublime. La palabra de Dios que yo tengo hoy aquí en mi mano, ¿verdad? Y que tendremos algunos de nosotros en este sorteo especial que habrá a partir de mañana cuando contestamos nuestra lección, ¿verdad? Vamos a hacer un corto sorteo aquí, simplemente porque no tenemos para todos, es lógico, pero, ¿saben? Ese Verbo vino porque el hombre no podía entender el carácter divino. Satanás lo tergiversó todo. Adán y Eva fueron engañados. Desgraciadamente, Adán entregó el dominio de este planeta a Satanás. Y por supuesto, de allí la mente se empequeñeció, de tal forma que no entendemos el lenguaje del cielo. Ahora Cristo es la mayor revelación. Ahora leemos allí en el libro de Oseas. ¿Cómo? Quizás pensemos un instante. ¿Por qué Israel se perdió? ¿Cómo es posible que después de haber muerto millones de corderos, lo digo así en un lenguaje simbólico, los corderitos que murieron durante tantos años, 4000 años antes que Cristo viniera y viniese, constantemente el corderito era símbolo del Mesías que vendría a este mundo. Sin embargo, Israel lo rechazó. Los hombres pocos entendieron. Por supuesto, Dios tuvo siempre un remanente, el pueblo de Dios, el que hace la voluntad de Dios, que entendió y por fe miró a la cruz del Calvario. Como nosotros hoy, y voy a darme vuelta aquí, ¿verdad? Miramos hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, miramos lo que realmente el Cordero de Dios que murió por nosotros. El texto de Oseas, el capítulo 4 y el versículo 6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pensar de que Dios había dado todo el conocimiento, aún los ejemplos, porque en aquella maqueta, ¿verdad?, que era el santuario terrenal, que era símbolo del celestial, fue dada para que nosotros entendamos, para que comprendamos el ministerio de Jesús. Cada vez que moría un corderito allí, teníamos que entender que el Cordero de Dios, o sea, Jesús, iba a morir por nuestras transgresiones. Sin embargo, Israel esperaba un Mesías que lo liberase del poder de Roma. Amigos míos, así son los planes del hombre. Y qué terrible es pensar, solamente digo hoy esto, pensar que el nuevo orden mundial no se acuerda de Dios. Aunque nombra a Dios, un día de estos voy a mencionar algunos de los puntos ya del nuevo orden mundial. Pero saben, habla acerca de Dios, pero son planes de un quinto imperio universal que de paso Dios dice que eso no va a existir más. Pero saben, los seres humanos tienen planes siniestros. Van contra el plan del cielo, se levantan contra Dios. Y amigo mío, ¿cuánto conocimiento de Dios hay en la tierra? Les decía días pasados, millones de templos. El siglo XXI está lleno de templos por toda la tierra. Sin embargo, es cuando más ignora el ser humano acerca del contenido de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, algunos creen que se salvan por ir a una iglesia, creen que se salvan por tener una religión, creen que se salvan que alguien va a hacer algunos ritos y ceremonias y ya me manda al cielo. ¿Qué idea ridícula es esto? Amigo mío, no. Cristo vino al mundo para rescatar lo que se había perdido. Ese es el gran plan de salvación. Y saben, el sacerdocio que Israel tenía, amigo mío, amigo televidente, y también que me ves en este momento, que estás detrás de la pantalla. Quiero decirte algo.
Podemos conocer mucho de Dios. Podemos entender mucho acerca del Todopoderoso. Hay quienes hoy entienden más, hay quienes entienden menos. Y aquellos que tenemos el privilegio de entender mucho más, qué deber enorme tenemos de compartir esta verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque mis amigos, de lo contrario no llegaremos a la eternidad. Cuando lleguemos a estar con Cristo, amigo mío, tendremos la imagen del Señor reflejada en nuestro ser. Y Dios es amor. Si no amamos a aquellos que perecen, porque no conocen la verdad en este tremendo y terrible conflicto, ¿cómo pues podremos ser compañeros de Jesús, que se dio a sí mismo para que tú y yo podamos hoy estar aquí hablando de estas cosas sublimes que tienen que ver con la eternidad? Por lo tanto, el sacerdocio que Israel tenía le fue quitado. ¿Saben por qué? Porque se encerraron en sí mismos. Llegaron a amar mucho su tierra, llegaron a amar mucho a Jerusalén, llegaron a amar mucho al templo. ¿Saben? Esto a mí me impresiona, porque la palabra de Dios dice que el argumento que el Sanedrín usó para destruir o mandarlo a Jesús a la cruz del Calvario fue el sumo sacerdote, dijo en aquel entonces, ¿verdad? Ustedes no entienden que es mejor que un hombre muera y no que vengan los romanos y destruyan la ciudad y también destruyan el templo. Para ellos el templo, las formas y rituales eran mayor que el autor del templo que se encontraba en esta tierra. No conocieron el tiempo, no entendieron el tiempo. Por lo tanto el Señor tuvo que sacarlos del sacerdocio sagrado que les había entregado, de comunicar la verdad eterna al mundo entero para que conociesen al autor de la vida. Llegó en el tiempo señalado. Cristo no vino por la casualidad. Las cosas de Dios no ocurren por la casualidad, sino que todo ocurre en orden perfecto. Y las profecías son admirables. Miren, alrededor de 1400 años antes de Cristo, el profeta Balaam había dicho lo siguiente, está allí en Números capítulo 24 y el verso 17. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Bueno, allí un día, ¿verdad? De paso, Balaam fue un profeta que amaba las cosas de esta vida. Finalmente apostató de la verdad. Pero en el tiempo que sirvió a Dios, estaba allí en Moab y claro, a él le habían ofrecido gran riqueza si maldecía al pueblo de Dios. Pero no pudo maldecir, no podía ir contra la voluntad de Dios. Y allí dice, lo veré, mas no ahora. Claro, faltaba todavía mucho tiempo. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y continúa diciendo, y herirá las sienes de Moab. O sea que, ¿saben que este texto fue mal interpretado por Israel? Este pasaje que acabo de leer. Balaam decía que aparecería una estrella, la estrella de David, una señal que sería de la llegada del Redentor del mundo, cuando él naciese allí en Belén de Judá. Sin embargo, ellos no conocieron la estrella, excepto los pastores que estaban allí cuidando el rebaño fuera de las murallas de Jerusalén. Y saben lo notable del caso es, allí dice, y se levantará cetro de Israel, esto era verdad, ¿verdad? Y herirá las sienes de Moab. Ahora herirá las sienes de Moab. Ellos querían un mundo, querían conquistar la tierra por la fuerza, querían dominar la tierra, pero no se dominaban a sí mismos. No querían dominar el ego, el egoísmo, todo aquello que tiene que ver con el orgullo, la vanidad personal. Por lo tanto, no estaban convertidos. Por eso no conocieron el tiempo del advenimiento de Cristo. Sin embargo, amigos, en tierras lejanas, en tierras de paganos, se encontraban los tres reyes magos, como nosotros los conocemos con ese nombre. No eran magos porque hacían magias, sino que eran estudiosos de las estrellas y de las maravillas de Dios. Ellos tenían algunos rolios, porque en aquel tiempo las Sagradas Escrituras se dan de esta manera, ¿verdad? En rolios, y habían leído acerca de esa estrella que tenía que aparecer.
esperaban ansiosamente porque estaba llegando el tiempo. Y ya veremos más de cerca hoy esto. Estaba llegando el momento cuando Cristo haría su aparición, hasta que un día vieron la estrella y entonces estaban preparados. Tomaron lo que tenían, como ya leeremos en el pasaje siguiente, y caminaron, marcharon noche y día, noche y día, noche y día, hasta llegar hasta el rey Herodes, para preguntarle, ¿dónde está el rey? ¿Dónde se encuentra el Mesías prometido? Qué tremendo, amigos. Pero leamos las Escrituras. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. ¿Qué pasaje es este también? Amigo, que en este día estamos estudiando juntos la palabra de Dios. Aquellos hombres que eran paganos y que traían muchas cosas, como también vamos a ver en el texto bíblico, aquí dice que fueron con la pregunta, ellos esperaban una respuesta muy grande de aquel Herodes que se encontraba gobernando Israel. Esperaban que les indicasen el lugar donde ya se encontraba el rey, porque largo fue el camino hasta que ellos tuvieron que transitar hasta llegar, ¿verdad?, al pesebre de Belén o al lugar donde estaba Jesús. Pero dice allí, su estrella hemos visto. Pero Herodes ni siquiera se imaginaba de esto. Ustedes saben ya, conocemos la historia, no voy a repetir todas porque no podíamos tener tiempo suficiente. Amigos míos, Herodes se llenó de pesar, Herodes se llenó de odio, inclusive planificó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque así mataría a Jesús. A tal punto llegó el ser humano, ¿verdad? A tal punto. Satanás estaba detrás de todo esto. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con él, ¿qué dice allí? Toda Jerusalén. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los doctores de la ley, allí se encontraban los que conocían las profecías y sin embargo, amigos míos, no optaron por hacer la voluntad de Dios, sino que se turbaron en gran manera, como diciendo, ¿y estos paganos nos van a enseñar a nosotros? Amigo mío, en el reino de los cielos estarán los que hacen la voluntad de Dios. No tiene que ver el Señor con razas, no tiene que ver el Señor con privilegios. El que hace la voluntad de Dios gracias al poder de Dios, y aquellos hombres seguían los preceptos divinos mientras observaban las estrellas y leían los rolios, como recién decíamos, ¿verdad? En el tiempo profético exacto, el Redentor del mundo nació en esta tierra. Allá en San Mateo capítulo 2, el versículo 11 leemos: Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De manera que ellos no fueron así nomás a visitar. ¿Notaron lo que dice allí el texto bíblico? Para mí es un texto extremadamente alto. Muchas veces he pensado en este pasaje de la palabra de Dios. Y dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Yo te pregunto, y te pregunto desde aquí, ¿verdad?, en esta cámara. No era sencillo, había que tener fe realmente. Solamente la fe viene cuando seguimos las profecías de Dios. Ellos sabían que era el Redentor del mundo, aunque aún los judíos ignoraban. Ellos sabían claramente. Y ese niñito, ¿verdad?, que era realmente el Mesías, se arrodillaron delante de ese niño. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en ese lugar? Hoy nos golpeamos el pecho quizás y decimos, yo no hubiese crucificado a Jesús, yo hubiese conocido el tiempo, pero amigo mío, estamos siguiendo hoy la palabra de Dios. ¿Cuántos millones y millones y millones en este mundo conocen muchas cosas, pero no creen que Cristo está por regresar por segunda vez? ¿Por qué? Porque la profecía lo dice. Saben, la tierra podrá desquiciarse, los cielos podrán despedazarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Rey del universo intervendrá en la historia humana. Cristo vendrá. Y ya vamos a ir a esas profecías en pocos días más. Ya hemos
leído parte, pero saben, cuando llegaron allí, dice la Escritura, que no fueron solos con las manos vacías, porque los que aman a Dios lo hacen todo por la causa de Dios. Algunos aman tanto esta vida que se aferran para lograr de alguna forma algo más de riqueza o algún dólar más, algún poquito de oro más. Los 3 reyes magos que amaban a aquel que se había entregado por sí mismo, ellos sabían quién era Jesús. He aquí que se arrodillaron y cuando se levantaron entregaron, allí estaba José y la bienaventurada Virgen María, ¿verdad? ¿Y qué entregaron? Oro, incienso y mirra, dice. ¿Saben ustedes que ese fue el sustento o fue usado para el sustento de nuestro amado Salvador cuando él tuvo que huir a Egipto poco tiempo después, porque la persecución de Herodes era tan terrible y un ángel de Dios le avisó a los padres de Jesús para que huyesen hacia Egipto. Y allí se gastó, de manera que los pueblos paganos, los 3 reyes magos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba dormido, como tú y yo podemos estar dormidos hoy, siendo pueblo de Dios aún. Hay muchos que duermen tranquilos, están más preocupados por clases, preocupados quizás por los quehaceres, preocupados por la pandemia, preocupados por tantas cosas y no tienen tiempo de estudiar la palabra de Dios. Amigo mío, eso debe ser señal para nosotros. No repitamos la tremenda y terrible historia de ese antiguo pueblo de Dios, ¿verdad? Que no hizo la voluntad de Dios, no todos por supuesto, pero en su inmensa mayoría no hicieron la voluntad de Dios. Ahora dice allí en Gálatas 4:4 el apóstol San Pablo lo siguiente. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, aquí el apóstol Pablo explica muy bien, pero cuando se cumplió el tiempo, el gran reloj del cielo no sabe de atrasos y adelantos. Cuando llegó el tiempo señalado, el Señor envió a su Hijo, me refiero al Todopoderoso. Cristo se humanó, tomó la forma humana. Un día nació en el vientre de la bienaventurada Virgen, ¿verdad? Como nosotros ya conocemos, por obra y virtud del Espíritu Santo. Lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero ¿hemos pensado en esto? Así como nosotros nacimos, el autor de la vida nació, claro, sin pecado, porque él fue como Adán, ¿verdad? Antes de que pecase, para ser, por eso la Biblia le llama el segundo Adán, para ser nuestro poderoso Salvador. Y por la virtud de que él era eterno, nos iba a entregar la vida eterna como galardón en esa lucha terrible contra Satanás. Satanás luchó todo lo que podía. La ley que allí menciona era el ritual hebreo. Todo Cristo cumplió estrictamente. ¿Cuántas veces Cristo miraba el cordero que se desangraba y él decía, ese soy yo? Yo voy a ir a la cruz del Calvario y allí la sangre va a caer en torrentes en el Gólgota cruel. Ese es mi destino. Pero yo amo a Rubén, yo amo a Juan, yo te amo, decía Jesús. Él pagó el inmenso precio. En ese tiempo exacto, el autor de la vida se encontraba entre los hombres. Ahora bien, Daniel 6 siglos antes de Cristo estaba allí en Babilonia en realidad. Y es notable, ¿verdad? Porque se encontraba en ese lugar allí, porque se encontraban en el cautiverio. Dios permitió que ellos fuesen al cautiverio para ver si podía sacudir a su pueblo. Tal vez algunos se están despertando en estos días. Puede ser que lleguemos así a la salvación. Amigos míos, no podemos estar estáticos. El cielo se mueve, Cristo se movió, Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Ya lo sabemos. Y saben las buenas nuevas. El ángel Gabriel desciende. Daniel estaba preocupado porque realmente Israel tenía que salir. Otra profecía se estaba cumpliendo. Y él no veía que el pueblo estuviese preocupado por salir de Babilonia. Entonces en su preocupación oraba a Dios y clamó a Dios y el ángel Gabriel fue enviado para enseñarle las cosas, ¿verdad? Y el ángel le dice, Daniel, tengo buenas nuevas para ti, leamos. Y él respondió,
hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Este pasaje que leíamos tiene un profundo significado, mis amigos. ¿Saben? 2300 días. Pero el ángel comienza a explicar, porque Daniel quedó perplejo al escuchar eso. Los 70 años anunciados por el profeta Jeremías se cumplían. ¿Cómo 2300 días más pasarían? Ahora el ángel comienza a explicarle a Daniel y a nosotros en particular. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Saben, este pasaje podríamos hoy dedicar mucho tiempo, pero amigos, no tenemos ese tiempo. Solamente iba a recalcar 2 o 3 cositas. 70 semanas están cortadas, separadas para Israel. De los 2300 años, ¿verdad? Que el ángel le dijo, ¿sabes? Una partecita está dedicada para Israel. Van a salir, por supuesto que van a salir de Babilonia. Los que deseen van a salir. Y yo los voy a guiar y los voy a acompañar. Ahora dice, se están determinados o cortadas para tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos. O sea, Cristo era la justicia de los siglos. No los corderitos temporales, que eran símbolo, ¿verdad?, del Cordero de Dios. Y luego agrega, y la profecía, y sellar la visión y la profecía. El ángel estaba diciendo, así como se va a cumplir los primeros 490 años, porque ya vamos a ver que eran 490 años que Dios le daba a Israel todavía, para que se arrepintiera del pecado y aceptase al Mesías. Ahora, él decía, así como se cumplirá eso, se va a cumplir también el resto de los 2300 días. De manera que cuando estudiamos esta visión, nosotros podemos estar seguros de muchas cosas. Debemos estudiar y estar totalmente seguros. Ahora bien, y dice ungir al santo de los santos, porque Jesús, amigo mío, era el único que podía quitar el pecado del santuario celestial. Purificar, ¿verdad?, el pecado que había surgido por causa de Satanás. 70 semanas, igual a 490 años. 70 por 7. Vamos a leer allí, ¿verdad? Ahora a ver enseguida. El ministerio de Cristo revelado por amor. Acuérdense que eran 70 semanas, que equivale a 490 días o años proféticos. Estaban destinados exclusivamente para Israel. Y ya vamos a ver enseguida, vamos a entender lo que el ángel le dice ahora a Daniel. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Ahora el ángel le revela a Daniel. Una parte de Israel va a volver, otros se van a quedar en Babilonia, porque siempre es así. Pero una parte va a volver. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habla acá del momento cuando Cristo comenzaría su ministerio, ¿verdad? Habrá 7 semanas y 62 semanas, divide en 2 periodos. 7 semanas y 62 dan 69. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Y ahora vamos a hacer solamente un breve repaso que lo vamos a leer después. En el 457 a.C. fue dada la orden milagrosa por Artajerjes. Luego pasaron los 49 años y se restauraron las murallas, etcétera, de la reconstrucción que Dios anunciaba, se cumplió. Claramente en el año 27 el Mesías príncipe llega. Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A la mitad de la última semana, la 70, Cristo muere allí en el año 31 de la era cristiana, en la cruz del Calvario. Todo estaba dicho exactamente. Y en el año 34 termina el tiempo de gracia para Israel como nación, en cuanto al sacerdocio especial que tenía y el cometido que Dios le había encargado, por supuesto. Ahora veamos, la orden fue dada en el 457 a.C., en el 7º año de Artajerjes, equivale a ese año, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito más. 7 semanas pasarían, ¿verdad? Como dice allí en la pantalla, que equivalían a 49 años, sacar la cuenta es fácil allí.
más 62 semanas más, otro periodo en el cual Israel debía prepararse mucho. ¿Prepararse para qué? Tenían 434 años para prepararse para la llegada del Mesías príncipe. Pero amigos míos, el Mesías vino y no estaban listos. No pudieron encontrarlo. No lo veían. Caminaba Jesús en las calles. Se enojaron los líderes religiosos con él muchas veces. Todo eso cumplió exactamente, amigos. Y aquí vemos solamente esta ilustración para que podamos entender, tal vez más de cerca. 457, en Esdras 7, 8, 11 al 13, ustedes pueden leer en forma total. Allí en vuestros hogares, ¿verdad? Con toda claridad en la palabra de Dios. El 7º año de Artajerjes. Y aquí que fue dada la orden. Yo digo, otra vez un rey pagano que no entendía las cosas de Dios, pero fue guiado por Dios. Porque la salvación es así, amigos. No solamente los que conocemos, y saben, esto es terrible, debo decirles con temblor lo que voy a decir a continuación. Podemos ser líderes religiosos, tener la Biblia a nuestro lado y sin embargo no entender las cosas de Dios. Estar totalmente mirando a las cosas terrenales de tal manera que no entendemos las cosas celestiales y guiando a las almas o a los seres humanos a la perdición eterna. Amigo mío, entendamos realmente lo que significa esto. Anás y Caifás, y los que vivieron en tiempos de Cristo no lo entendieron, ¿verdad? La inmensa mayoría. 49 años, la restauración de Jerusalén. Pasan 62 semanas más, o 434 años, como dice allí, ¿verdad? Y Cristo aparece allí y es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Maravilloso, ¿verdad? Asombroso. Pero saben, tenemos un príncipe maravilloso. El Mesías en la hora postrera nos llama otra vez hasta la cruz del Calvario. Y dice Rubén, entiende los tiempos, comprende la hora en la cual vivimos. Hermanos, vivimos acá, y digo hermanos en Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Entendamos que estamos llegando a la orilla de este largo peregrinaje de este mundo. Este mundo no va a seguir mucho tiempo más así como está. Pero despertemos de la mortalidad, de este sueño de muerte que Satanás trata de dar a los hombres, ¿verdad? Ojalá podamos entender, si mi pueblo, y he puesto puntos suspensivos allí, si mi pueblo entendiese, si mi pueblo comprendiese lo que yo hice por él, o entendemos realmente lo que el Todopoderoso ha hecho por nosotros. El cuarteto Decisión canta de esta manera. Sus pecados.
Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración, perdonaré su mal, perdonaré su mal, su tierra sanaré, si sanaré, si sanaré. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y me busca en oración, atento a su voz, Amamos al Rey del universo, mi apreciado amigo. Quisiera tener una corta plegaria con ustedes hoy, meditando en ese pueblo de Dios. ¿No será que esta pandemia nos puede ayudar a meditar y a pensar en serio? Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Bendícenos en el día de hoy, bendice en especial a todos los que estamos haciendo el seminario en diferentes partes de la tierra. Y ayúdanos a entender tu palabra. Y Señor, que como pueblo de Dios podamos ser obedientes a tu voluntad y prepararnos para el reino eterno. Condúcenos en paz a descansar o al trabajar en el lugar donde estamos. Y ayúdanos a apreciar la virtud asombrosa de nuestro amante Salvador que viene a buscarnos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que podamos mañana seguir paso a paso en la segunda parte, el cumplimiento de esto, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y recordemos a nuestros familiares y amigos, después de hacer la lección y enviarla como lo hacemos. Que Dios nos bendiga y nos guarde, es mi sincera oración. Hasta mañana.